Buenos días. Estamos aquí para presentar hoy día este avión Hércules C-130, que junto con otro avión que desde el domingo ya está dispuesto en Torquemada, hace parte de la flota de tanqueros que vienen a completar la flota de 77 aeronaves que hemos dispuesto esta temporada para enfrentar el periodo de más alta ocurrencia de incendios forestales. Esto hace parte de una estrategia de prevención, de mitigación y de combate de incendios forestales para la cual nos hemos estado preparando desde hace muchos meses y que presentamos a todos ustedes, a los medios de prensa, a la comunidad en el mes de octubre. Una estrategia que representa un incremento de más del 110% de recursos respecto de los recursos con los que contábamos para combatir incendios forestales cuando asumimos el gobierno en la temporada 2022-2023. Eso significa los 77 aeronaves a las que estamos haciendo referencia, incluidos estos dos tanqueros, este y el tanquero que ya está posado desde el día domingo. Implica también la existencia de 319 brigadas terrestres y un conjunto de otros recursos terrestres para apoyar el combate, solo disponibles de parte de la CONAF, lo que se complementa, por cierto, con los recursos de que dispone el sector privado gracias a la estrategia de coordinación que tenemos entre la CORMA, las empresas forestales y el gobierno a través de Senapred y de la CONAF. ¿Por qué son tan importantes estos recursos? Lo comentábamos recién con las autoridades y con el piloto del avión arriba del avión. Porque hace algunos años nuestro gobierno ha implementado una estrategia de golpe único, que solo es posible si tenemos una disposición de recursos como la que contamos. Y esta estrategia lo que nos permite es evitar que los daños crezcan. A la fecha, dadas las muy complejas condiciones climáticas que estamos enfrentando y que ya preveíamos y que hemos venido alentando y anticipando, hemos enfrentado un mayor número de incendios forestales que a la misma fecha del año anterior. Y sin embargo, el daño, la afectación, las hectáreas que se han visto afectadas por estos incendios ha sido notoriamente menor de lo que había pasado el año pasado a esta misma fecha. Eso es así gracias a esta estrategia de golpe único posible, gracias a la preparación y a los recursos de que dispone hoy día el gobierno. Estas últimas semanas hemos estado muy activamente presentando los distintos recursos y el distinto trabajo que hemos estado haciendo en materia de prevención, no solo acá en Santiago, sino que a lo largo de las distintas regiones del país. El lunes estuvimos presentando el balance del Plan Nacional de Cortafuegos, que también es una estrategia muy importante que realizamos en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas, casi 5.000 kilómetros de cortafuegos desde el norte del país hasta la región de Aysén, que permiten retardar el avance del fuego en materia cuando un incendio se produce y eventualmente si es que hay una buena cobertura alrededor de las viviendas y evitar que esto llegue también a las viviendas. Hemos tenido trabajo y avances importantes también con comunidades preparadas, con escuelas preparadas y así con una serie de acciones de prevención que hablan del trabajo de coordinación intersectorial y que hablan de la preparación con la que el Gobierno de Chile está enfrentando esta temporada de más alta ocurrencia de incendios. No obstante lo anterior, como siempre repetimos y como es muy importante seguir recalcando, no hay trabajo de preparación, de mitigación y de combate que sea suficiente si es que no hacemos un llamado a la ciudadanía a tener conductas respetuosas, responsables para evitar incendios forestales. Cerca del más del 99%, el 99,7% de los incendios forestales se producen por acción de personas, sea en forma negligente, accidental o en muchos casos de forma intencional, y por lo tanto todo tipo de conductas para evitar la generación de incendios, como dejar cigarrillos apagados, prender colillas, tirarlas al aire libre, no seguir recomendaciones en horas de más alta temperatura de las que nos entrega la CONAF a través del botón rojo, como hacer fuego en horas no autorizadas, usar herramientas en horas de alta temperatura que puedan generar chispas, hacer asados también en esas horas de alta temperatura en lugares al aire libre. Son conductas que son conductas sencillas, simples, que cada uno de nosotros podemos hacer y que van a ser muy importantes para proteger viviendas, infraestructura y nuestro ecosistema y que dependen finalmente de cada uno de nosotros. Nosotros seguimos trabajando con mucha fuerza. Ahora, de hecho, yo tengo que partir junto al director de la CONAF al Congreso porque estamos avanzando en la tramitación del proyecto de ley de prevención de incendios forestales, que también debiese darnos más herramientas para avanzar en esa dirección, y contamos con la buena disposición del Congreso, del Senado en este caso, para avanzar muy prontamente y tener este proyecto como una ley de la República que nos permita, junto a todos estos recursos de los que estamos disponiendo, poder también contar con más y mejores herramientas para avanzar en materia de prevención. Muchas gracias.
Bien, como decía la ministra de Agricultura, el presidente Gabriel Boric ha tomado una decisión política desde que asumió de duplicar y de incrementar más bien en un 100% los recursos desde el Estado para mantener y fortalecer nuestras capacidades operativas en la prevención y el combate a los incendios. Y eso se ha traducido evidentemente en hechos donde la inversión que ha puesto el Estado ha permitido adquirir nuevas aeronaves, ¿cierto? Ha permitido financiar a los brigadistas, ha permitido financiar distintos dispositivos tecnológicos, distintos planes y programas justamente para mejorar las capacidades del Estado en estos despliegues. Hoy día estamos presentando un tanquero pesado que viene a complementar, el cual ya disponemos, ¿no? El Boeing 737, el Hércules 130, el C-130, que además es manejado por un piloto bien reconocido que ya lleva más de 20 años de experiencia, no solamente en Chile, sino que en Estados Unidos. Ya lleva en Chile 4 años de experiencia, que es el piloto Todd Davis, que nos acompaña ahí atrás. Bueno, es un connotado piloto que además capacita a otros pilotos justamente para ir fortaleciendo las capacidades no solamente tecnológicas, de maquinaria, de aeronaves, sino que las capacidades humanas para enfrentar los incendios forestales, que lamentablemente es una realidad muy presente no solo en Chile, sino que en el mundo, a propósito de los efectos del calentamiento global y también de la irresponsabilidad humana a nivel particular, ¿no? Algunos detalles. Nosotros, como les decía, incrementamos un 100% el presupuesto en nuestro periodo de gobierno para estas materias. Ya contamos con 319 brigadistas, además, a nivel nacional y más de 3.500 brigadistas profesionales para justamente defender los bosques y las ciudades. Tenemos 77 aeronaves distribuidas estratégicamente desde Coquimbo a Magallanes. Entre esas aeronaves tenemos aviones cisternas, helicópteros livianos, medianos, pesados y semipesados, además de aviones de coordinación y observación. Este avión, el C-130 Hércules, junto con el Boeing 737, justamente son tanqueros pesados que están destinados, entre otros, a esta estrategia que es más bien de shock, ¿no? Una estrategia que busca, una vez detectado un foco de incendio, ir con todo a atacarlo, ¿ah? En poco tiempo, justamente para incluso ahorrar recursos y tiempo, ¿no? Mayor efectividad. Pero también quiero decirles que tenemos distintas inversiones en materia de prevención, no solamente de combate y ataque a los incendios forestales, sino que también en materia preventiva. Ya hemos construido 4.893 kilómetros de cortafuegos, ¿no? A la fecha hemos además implementado desde Tarapacá a Magallanes un despliegue de 1.154 funcionarios y 974 vehículos para aquello. También hemos potenciado la fiscalización e investigación. Creamos una unidad de investigación de causas de incendios forestales. Ya saben que hemos tenido incluso en sede penal varias investigaciones a propósito del origen de incendios que han afectado no solamente nuestros bosques, sino que también la vida humana. Tenemos además el programa Comunidades Preparadas, que ha crecido en un presupuesto en un 101%. Es decir, vuelvo al punto, el incremento de recursos no solamente ha sido para combatir los incendios forestales, sino que también para prevenir e investigar las causas de estos incendios. Ahora bien, y muy bien también lo decía la ministra de Agricultura, aquí hay una labor del Estado, ¿ah? Que se ha materializado en recursos, en inversión clave, pero también hay una responsabilidad social que no podemos dejar de desatender, ¿ah? Porque no sería necesario toda esta inversión del Estado si es que tuviéramos una responsabilidad más activa, más consciente de nuestros compatriotas. Y lamentablemente seguimos teniendo un alto porcentaje de actividad humana en el origen de los incendios, responsabilidad y causas humanas que se pueden evitar. Y por eso esta campaña no solamente se viene preparando desde el mes de mayo, operativa y lanzada en octubre, en materia, insisto, de inversión del Estado, sino que también en materia de prevención. Y el llamado hoy día que le hacemos a la gente y a los medios de comunicación es que nos ayuden a mantener este tema arriba,
que nos ayuden a mantener arriba el llamado a nuestros compatriotas justamente a ser responsables en el periodo que ya iniciamos. Un periodo de calor, un periodo de temporadas altas, donde muchas veces la gente, por estar de vacaciones, por paseos de fin de semana, se relaja. Y no queremos que se produzca este relajo en materia de prevención. No lanzar una colilla de cigarro puede hacer mucho. No hacer un asado al aire libre en lugares que no están permitidos en momento de calor puede marcar efectivamente la diferencia. No solo en el cuidado de nuestra biodiversidad, de nuestros bosques, de nuestros hogares, nuestras casas, sino que en el cuidado de la vida humana, que es lo que más nos interesa proteger. Así que el llamado es claro, el Estado está haciendo su trabajo, pero también hoy día es importante reforzar el trabajo y el deber y la responsabilidad de los ciudadanos y ciudadanas. Muy buenos días. Queremos agradecer a todos los trabajadores de la prensa que nos acompañan esta mañana y dar cuenta de lo que se ha hecho bajo el gobierno del presidente Boric con el objeto de fortalecer nuestras capacidades para enfrentar incendios forestales, así como todas las emergencias. Una primera reflexión. La acción humana es la que provoca el 99,7% de los incendios forestales. Y para que tengamos un poco la dimensión, de cada 1000 incendios, 997 son provocados por la acción humana. En algunos casos graves, con dolo, intencionalidad, en muchos casos con negligencia. Y por tanto, modificar nuestra propia conducta es fundamental para evitar estos incendios. De ahí el llamado a actuar con responsabilidad y también el esfuerzo que se ha hecho para reforzar las capacidades de investigación para determinar el origen de los incendios y poder aplicar las sanciones que establece nuestra legislación respecto de conductas negligentes o, en casos más graves, conductas dolosas, cuasidelitos y delitos que provocan un daño enorme y que ponen en riesgo la vida de las personas. Por eso, el primer llamado es a contribuir a las campañas de prevención para generar conciencia y evitar que, finalmente, a través de nuestra propia acción, se generen estos incendios que han tenido un efecto tan pernicioso y tan dañino para la economía y para las personas. Pero adicionalmente tenemos que estar preparados porque el calentamiento global y la crisis climática genera condiciones para la propagación de incendios que tienen una dimensión, una complejidad, un nivel de fiereza que ha ido en aumento en el último tiempo, no solo en Chile, sino que en todo el mundo. Basta tener a la vista lo que ha acontecido en Estados Unidos, en California, Canadá, que está incluso más al norte donde hace menos calor, para qué decir los incendios que han azotado Portugal, España o Grecia, solo por citar algunos ejemplos. Países desarrollados con un ingreso per cápita superior al nuestro, con mayores capacidades que Chile y que sin embargo han enfrentado incendios tremendos con un enorme daño. Y por eso lo que se ha hecho bajo el gobierno del presidente Boric es fortalecer nuestras capacidades a través de una inversión relevante de 75.000 millones de pesos que se destinaban el año 2021, estamos ya comprometiendo para la nueva temporada 160.000 millones. Eso da cuenta de que hemos hecho una inversión adicional para contar con una flota aérea más amplia, con más brigadas, con mayores capacidades de respuesta. Y la presentación de este avión da cuenta del esfuerzo que hemos hecho. Chile no tiene aeronaves permanentes en los números que se necesita la CONAF. Hay aeronaves en Chile, las propias forestales también tienen para enfrentar incendios. Y por eso lo que se hace es una programación para proceder a arrendar aeronaves que viajan desde distintas latitudes, principalmente del hemisferio norte, para aprovechar la contratemporada y de esa forma tener las mayores capacidades en los meses de mayor riesgo. Y esto va en aumento, el pique es en diciembre, para enfrentar todo lo que es la temporada de verano y de esa forma poder actuar con mayor celeridad. Y tenemos que estar conscientes que el clima es complejo para efectos del desafío que tenemos. Por tanto, si evitamos a través de la acción humana los incendios forestales, estamos avanzando de manera significativa.
Un incendio evitado es mucho menos complejo que uno que se debe enfrentar a través de esta capacidad estratégica que estamos presentando hoy, con 77 aeronaves, más de 300 brigadas, miles de brigadistas que están desplegados en todo el territorio nacional para enfrentar las necesidades ante las emergencias. Doy un aviso bien concreto. Por ejemplo, hoy hay un aviso de temperatura extrema aquí en la región metropolitana, entre 33 y 35 grados. Por tanto, una conducta negligente podría generar eventualmente un incendio forestal. De ahí la importancia de actuar con conciencia y, por tanto, la primera tarea le corresponde a los ciudadanos y ciudadanas, nos corresponde a cada una de las chilenas y chilenos de actuar con responsabilidad para evitar estos incendios. Pero en caso de que se produzcan, también excepcionalmente es por un evento de la naturaleza. Hace poco hubo un Futalifú con un rayo, eso es excepcionalísimo, está hablando de 3 de cada 1000 incendios forestales. Pues bien, tenemos que estar preparados para contenerlos de manera inmediata y evitar su propagación, y por eso se ha hecho esta inversión relevante por parte del Estado de Chile para reforzar nuestras capacidades estratégicas. Gracias. Bien, ¿preguntas de la prensa? ¿Cómo está, ministra? Buenos días. A quien pueda contestar esta pregunta, me llama la atención lo que decía la ministra de Agricultura, precisamente que ahora tienen que viajar al Parlamento por el tema de este proyecto de ley. ¿Qué incluye este nuevo proyecto de ley? Porque eso es precisamente algo que señalaba usted y que tenía que ver con el llamamiento a las personas que tengan cuidado y precaución. ¿Van a haber mayores sanciones para quienes se les pueda imputar hechos de estas características, por ejemplo, el inicio del fuego? Sí, este proyecto es un proyecto fundamentalmente de prevención y por lo tanto lo que hace es generar mejores condiciones para la organización del Estado a sus distintos niveles, municipios, gobiernos regionales, Estado central y también el sector privado, quienes son propietarios tanto forestales como agrícolas, de ser cuidadosos y generar las precauciones y prevenciones que se necesitan. ¿Qué es lo que significa eso? Zonas de amortiguación y zonas de interfaz urbano-rural. Por lo tanto, en el fondo generar los despejes, la habilitación del territorio de manera tal de evitar la generación de incendios forestales, pero sobre todo la propagación del fuego una vez que se inicia. Hemos visto en el pasado experiencias muy notorias de casos donde por el efecto de comunidades preparadas efectivamente ocurre toda esta elaboración de buenos cortafuegos, de buenos despejes del terreno y efectivamente se protegen viviendas, comunidades completas. Lo que queremos hacer es avanzar no solamente de cara de la iniciativa del Estado para, en el fondo a través de los cortafuegos que realiza el MOP o la propia CONAF, sino que generar más conciencia y más obligación también en los propietarios privados para avanzar en esa dirección. Hemos incorporado también al proyecto, a propósito del diálogo que hemos sostenido con el sector privado y con los propios parlamentarios, algunas otras acciones que este gobierno ha implementado durante los últimos años, como por ejemplo vigilancias permanentes en los momentos de más alta temperatura y algunas otras acciones tendientes a la fiscalización, como decía, en los momentos de mayor ocurrencia. Que no eran parte de la idea matriz del proyecto, pero ha sido un proyecto que efectivamente se ha construido sobre la base del diálogo y sobre la valoración transversal de la necesidad de contar con una regulación y una ley que nos permita ser, en el fondo, más rigurosos en la aplicación de todas estas medidas preventivas. ¿Este proyecto de ley implica sanciones? No se escucha nada. Lo que pasa es que pregunta si es que este proyecto que lleva hace rato ya en discusión, pregunta por las sanciones, porque desde hace rato, desde antes que usted llegara, ministro Elizalde, a la cartera de Interior, ya se estaba discutiendo esto, la ley de incendio. Entonces quisiera saber qué más hay que esperar, porque llevamos situaciones críticas donde tenemos hasta empresas distribuidoras o generadoras que han sido causantes y todavía no se genera ningún tipo de sanción o se le imputa algún tipo de delito, cuando ya tenemos responsabilidad. Entonces, esta ley de incendios se viene discutiendo hace rato y siempre estamos ahí, que sale, que no sale, que sale, que no sale. Entonces, en el fondo, reforzar eso. ¿Y dónde está la piedra de tope que no se aprueba esto? A ver, quiero insistir, esta ley es una ley de prevención, no de sanción. Lo que no quiere decir que no haya un importante trabajo de parte de las policías en coordinación
con la CONAF, con Fiscalía, para efectos de sancionar e imputar delitos. Como dijo el ministro Elizalde, hoy día hemos más que duplicado la capacidad de investigación de las causas de incendios forestales a través de una brigada especializada en la CONAF que trabaja en coordinación con la PDI y que efectivamente termina en denuncias y procesos de imputación. El número de detenidos a la fecha... A la fecha, en lo que va de esta temporada, ya hay más de 400 personas que han sido detenidas por generar incendios forestales. Entonces, esa es una capacidad que existe. La capacidad que hoy día no tenemos es la capacidad de prevenir, mitigar, de ordenar mejor el territorio de manera tal de evitar la propagación de incendios forestales. Sin embargo, yo hablo de la gente que lo generan, porque ahí también se tiene que generar una situación, y hay una ley de incendios que se está discutiendo todavía, que lleva años, me atrevería a decir. Entonces, quisiera saber qué sucede ahí, con esa ley en específico que se ha pedido que avance. Bueno, esa es exactamente la misma voluntad e intención que tenemos nosotros. Hemos estado hace mucho tiempo pidiendo que la ley avance, por eso yo partía hoy día dando la buena noticia de que justamente vamos ahora a avanzar en esa tramitación, despejado el proceso de presupuestario, y algunas otras urgencias que había en la comisión donde está en este momento la ley. Hoy día justamente la vamos a ver y esperamos que se vote. Está muy cerca de ser ley, además, entonces esperamos que efectivamente de nuestro lado ha estado toda la disposición, no solo de ponerle las urgencias a la ley para avanzar, sino que además de construir los acuerdos que sean necesarios para desestrabar las cosas que puedan ser problemas y que nos permitan tener muy prontamente esta ley, que como ustedes bien lo dicen, para nosotros también es fundamental. Muchas gracias, ministra Fernández. Quisiera aprovechar que está dando... ¿quiere agregar algo, ministro Elizalde? Al respecto, es necesario recordar que el delito de incendio es uno de los delitos que tiene de las sanciones más extensas de nuestra legislación. Los incendios en Chile están tipificados como un delito grave y el incendio intencional tiene una pena significativa, que puede llegar hasta 20 años, porque es un delito de peligro, independientemente además de los daños que se pueda provocar o incluso cuando afecta a vida de personas que podría tener sanciones adicionales. Pero el desafío durante estos años ha sido básicamente garantizar que la ley se aplique y por tanto que estas sanciones sean efectivas. Y por eso se ha reforzado las capacidades técnicas de la PDI y de Carabineros. Por cierto, también CONAF tiene una expertise destacada en la materia para poder determinar la causa de los incendios. Y hemos visto que ha habido investigaciones exitosas respecto de hechos complejos para efecto de determinar su origen y que han permitido la detención de quienes han estado detrás de incendios intencionales. Y también respecto de quienes por su actuar negligente lo provocan. Por tanto, nosotros vamos a seguir reforzando. Esto se ha traducido en un aumento de la determinación porcentual de las causas de los incendios, aumento para determinar la identidad de quienes están detrás de estos incendios, los que los provocaron, ya sea por actuar negligente o por dolo, insisto, el caso del dolo es más grave, y proceder a la detención, formalización y sanción de quienes han cometido o han causado estos incendios. Y vamos a seguir reforzando esas capacidades. Porque finalmente, independientemente de lo que diga la ley, tenemos que garantizar que la ley se aplique y por eso debemos fortalecer las capacidades institucionales. Ministro Elizalde, ministra Camila Vallejos, preguntarle también por un anuncio que dieron ayer en La Moneda en conjunto con el ministro Montes, que tiene que ver con la solución a las personas que están en la megatoma de San Antonio. Se han generado algunas críticas, algunos han dicho que se están saltando la fila, que se está validando la violencia. ¿Cómo responde a eso? Y contarles, yo sé que estábamos aquí en la actividad, se está realizando también un debate en la Archi, donde la candidata del oficialismo, Janet Jara, acaba de decir que esta determinación ella la habría hecho mucho antes. ¿Cómo responde a todo esto, por favor? A ver, miren, sobre la pregunta anterior, existe la unidad de investigación de incendios forestales que ha sido reforzada en sus capacidades de investigación de un 13 a un 50%, porque las penas asociadas al delito de incendio existen, no es que hay que crearlas. Y por eso mencionábamos los avances en los procesos investigativos y muchas investigaciones penales están andando. Recordemos obviamente las personas que fueron detenidas a propósito del mega incendio en Viña del Mar. Lo segundo, sobre las críticas, entiendo que la primera es del candidato Kast y la segunda de la otra candidata. Primero, el candidato Kast parece que no sabe que la megatoma existía cuando nosotros llegamos, ¿no? Y esa información no la manejaba claramente en lo que fue su expresión en el debate. En segundo lugar,
este gobierno está cumpliendo con la ley, también le tenemos que informar. Este gobierno está cumpliendo con lo que ha fallado la Corte a propósito del plan de desalojo que el día de mañana se tiene que presentar en tiempo y forma, como se establece en nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Es decir, aquí nadie se está ni saltando la fila ni está incumpliendo la ley. Pero también la ley y la Constitución habilita al Estado de Chile a tomar decisiones de distinto tipo. Y nosotros como gobierno hemos tomado una decisión frente a propietarios del terreno que no estuvieron disponibles a negociar un precio razonable para la adquisición de estos terrenos, entendiendo que hay que avanzar en una solución integral que es un proyecto habitacional. ¿Por qué? Porque estamos hablando no solo de más de 10.000 personas, sino que también de 4.000 niños y niñas que habitan en esa megatoma, ¿no? De 3.000 niños y niñas que habitan, corrijo, esa megatoma. Es decir, no estamos hablando de cualquier desalojo que hemos presenciado a través de los medios de comunicación o que se han realizado incluso por parte de este gobierno en otros sitios, ¿no? Esta es una toma totalmente excepcional. No tiene comparación con ninguna otra toma o campamento de Chile. Por lo tanto, necesita y requiere, por responsabilidad social, humanitaria, política, legal, etcétera, un tratamiento especial, ¿no? Por lo tanto, yo les quiero informar al candidato Kast, a ambos candidatos, que en primer lugar, esta toma se inició en el gobierno anterior y se ocupó casi en su totalidad, los 215 hectáreas, durante la administración pasada. Cuando nosotros asumimos el gobierno, esta realidad ya estaba sentada. Y luego tuvimos que efectivamente no dejar que fuera un problema entre privados, porque lo es, sino que intervenir a propósito de la excepcionalidad de esta megatoma. 3.000 niños, más de 4.000 familias, más de 10.000 personas. Y por lo tanto, generar las condiciones para que la comunidad se pudiera organizar en cooperativas, que solicitaran además un proyecto habitacional, sentar a los dueños a negociar y llegar a un acuerdo, insistimos, durante 6 meses en un acuerdo, pero lamentablemente los propietarios exigieron un valor por metro cuadrado mayor al valor comercial. Y comprenderán que no es responsable financiar un valor de metro cuadrado mayor al valor comercial, porque no estamos para promover negocios a través de esta realidad tremenda. Y frente a esa negativa de poder llegar a un acuerdo razonable, el gobierno decide adquirir mediante la herramienta expropiatoria, una expropiación que en Chile además es pagada, ¿no?, que además siempre es a valor de mercado, ¿no?, para adquirir menos de la mitad de estas hectáreas, que son 100 de las 215, y con eso avanzar en paralelo al cumplimiento de la ley de desalojo en una parte del terreno, partiendo de una parte del terreno, en la habilitación de un proyecto habitacional con corresponsabilidad de las familias. Las familias son corresponsables a medida que pongan también de su bolsillo en la urbanización de este proyecto habitacional. Es decir, el Estado adquiere el terreno, las familias corresponsablemente financian el plan de urbanización. ¿Por qué decimos esto? Porque obviamente esto no es gratis. ¿Y por qué decimos esto también? Porque ha sido conversado con las familias. No por nada, independientemente de las críticas de quienes nunca van a aceptar nada bueno de este gobierno, y ya lo hemos visto, las propias familias, los propios dirigentes, los propios pobladores han salido a valorar este camino de solución. Porque lo más fácil sería o quedarnos de brazos cruzados o simplemente desalojar produciendo una crisis humanitaria, y eso obviamente nosotros al menos no estamos disponibles por el drama humano que podría generar. Solo agregar, disculpa, Vale, solo agregar, ministra, que se saltaron las filas, una crítica de un urbanista. Salían algunos medios, entonces para que quede lo más claro que no ellos son los que... ¿Y de qué sector? Si es de un comando, un sector político, porque estamos en periodo electoral y muchas veces pasan por expertos gente que no es experta, y lo que yo escuché efectivamente es del candidato Kast, que nuevamente no está informado, lamentablemente, de la realidad país. ¿Cómo un candidato no está informado de cuándo surge esta toma, cuándo se constituye esta toma, el nivel de gente que hay, el nivel de niños? ¿Cómo no está informado que el gobierno está cumpliendo con la ley, que tiene un plazo establecido para presentar el plan de desalojo, establecido por la Corte, que es el día de mañana, 4 de diciembre, que se ha estado trabajando en eso? Entonces, mire, en periodo electoral es fácil criticar y criticar, ¿no? Pero lo mínimo antes de criticar es estar
informado, para no contribuir a la confusión, a la desinformación en el debate sobre temas tan relevantes como lo es la realidad del problema habitacional en nuestro país y la realidad humana que viven, en este caso, insisto, más de 4.000 familias. A propósito, buenos días primero que todo, a propósito de este punto, habían algunas dudas respecto a los plazos, evidentemente hay que esperar a que la Corte dé la resolución para la fecha del desalojo respecto al territorio que no va a ser expropiado, pero ¿qué va a pasar en estas 100 hectáreas en donde se busca construir este plan habitacional? ¿La gente va a quedar ahí al mismo tiempo que se construye? ¿Se escucha? ¿Sí? Los plazos, entiendo. Sí, los plazos, va a quedar ahí la gente mientras se construye esta megatoma y también, este complejo habitacional. ¿Y qué va a pasar pensando en que esto lo más probable es que lo va a tomar el próximo gobierno? El plazo es para que esté finalizado en el gobierno que viene, en 2 gobiernos más. ¿Hay un plazo respecto a eso? A ver, hay distintos plazos. Lo primero es que el día de mañana el plazo para presentar el plan de desalojo que se ha estado trabajando y los primeros que tienen que estar informados es otro poder del Estado, ¿no? Por respeto, obviamente, a ese poder del Estado. Y ellos determinarán, obviamente, efectivamente, cuándo se inicia en concreto el desalojo conforme a la evaluación de los planes que hemos presentado. Y que tiene que en consideración, obviamente, el despliegue policial que se requiere, porque para un desalojo de esta magnitud comprenderán que se requieren miles de carabineros, que también tienen que cumplir funciones para la seguridad en Navidad, para la seguridad de la festividad de Año Nuevo, etcétera. Entonces hay que ser responsable también con la cobertura de los planes de seguridad en otras partes del territorio. Y respecto al proyecto habitacional, esto ya se está trabajando, efectivamente, sobre la base del inicio de este programa expropiatorio que se presentó el día de ayer, que tiene que derivar también en un decreto expropiatorio, y una vez que eso está concluido, independientemente del juicio que pueda querer iniciar en torno al valor de la expropiación, los propietarios, ya pasa de dominio del Estado y por lo tanto se empieza a habilitar el inicio del proyecto habitacional. Entonces tienen que ser cosas que conversan en paralelo y evidentemente la salida de las familias tiene que partir por las zonas donde no se realiza la expropiación, ¿no? Y eso implica disponer por parte del municipio los albergues, pero también la estrategia de reubicación o relocalización de las zonas que no van a ser expropiadas a las zonas que sí estarían siendo expropiadas. Y ahora, todo proyecto habitacional trasciende siempre gobiernos. Nos tocó a nosotros, como lo dijo el ministro Montes, tramitar y ejecutar o destrabar proyectos habitacionales que venían de la administración anterior. Nosotros hemos empujado ya la solución de más del 80% del plan de emergencia habitacional y otros proyectos habitacionales, y vamos a dejar en marcha también otros cientos de proyectos habitacionales porque son políticas de Estado, ¿no? Y lo importante es que ya la ley de presupuesto está aprobada justamente para continuar esa senda. ¿El ministro quería agregar, complementar? Quería también consultarles a propósito de otro tema. Como decía bien mi colega, está realizándose el debate de la Archi y ha vuelto a ponerse en el foco el debate sobre los derechos humanos, sobre indultos a reclusos de Punta Peuco, y se habló particularmente de este indulto, decían, de Miguel Krasnov. Parte de lo que ha dicho el candidato Kast es que si bien no lo indultaría, o al menos no ha querido plantear una postura al respecto, se ha señalado que la justicia es tratar con respeto a las personas con enfermedades terminales que ya no tienen conciencia. Y por su parte, la candidata Jara ha dicho que los criminales como Krasnov no se merecen misericordia. ¿Cuál es la postura del gobierno? ¿Apoyan también esta postura que ha tomado la candidata Jara y qué le parece un poco el planteamiento que se ha dado respecto a este tema en medio de la candidatura? La posición del gobierno ha sido clara en sus dichos y en sus acciones. Y en cuanto a las acciones, el terminar con la cárcel de Punta Peuco como una cárcel especial y pasar a hacerla una cárcel común, habla de aquello, que no exista un tratamiento privilegiado sobre uno respecto a otros, ¿no? Que la ley tiene que aplicarse por igualdad de condiciones y no porque algunos tuvieron privilegio en su momento, siendo criminales de lesa humanidad, responsables de los crímenes más brutales que se pueden cometer contra las personas, como la tortura, el asesinato, la desaparición forzada, tengan un estándar de tratamiento, protección privilegiado respecto al resto, ¿no? Con el decreto que presentó el gobierno, el presidente Boric, y que ya se está materializando, ¿no? Respecto a la ex cárcel de Punta Peuco, ya no existen cárceles especiales en nuestro país. No existen tratamientos privilegiados de unos sobre otros. ¿Y esto de merecer misericordia o no, criminales como Krasnov, qué le parece? La posición del gobierno es que haya un tratamiento igual frente a la ley.
Última pregunta que quería hacerle. Senco Malls desistió de un millonario proyecto para construir un centro comercial en la comuna de Vitacura y entre las razones señaló que la Seremi de Transportes dejó sin sustento el informe de mitigación de impacto vial. Ese informe había sido aprobado 16 meses antes, pero hace poco fue anulado por la Seremi. ¿Cómo se explica el cambio? La empresa dice que los errores vienen de la autoridad de su propia conducción, básicamente. En el transporte ya se ha pronunciado al respecto, hay un incumplimiento de ciertos estándares en los permisos que se solicitan para estos proyectos y además, obviamente también, ustedes saben que hay una expresión de la propia comunidad, de los municipios involucrados, de la propia comunidad que ha rechazado el proyecto, pero independientemente de eso, del rechazo que puedan tener de parte de las autoridades locales y de la propia comunidad, hay estándares que cumplir en los procedimientos para la aprobación de proyectos de esta envergadura, ¿no? Y ustedes muy bien saben que al mismo tiempo que nosotros hemos empujado y estamos implementando la ley de permisos sectoriales para agilizar los trámites de los permisos para distintos proyectos, tenemos que hacer cumplir los estándares que se requieren, ¿no? Una cosa es la agilidad y otra cosa son los estándares, ¿no? No por acelerar vamos a disminuir los estándares, ¿no? Y eso es muy clave reforzarlo también en estos casos. ¿Puedo decir una cosita cortita? Sí, quiero hacer un comentario. Es muy fácil para quien no ha hecho nada en la vida más que hablar, criticar, pero la tarea de gobernar implica hacerse cargo de los problemas y los desafíos y resolverlos. En ese contexto, nuestro ordenamiento jurídico establece una serie de alternativas para enfrentar la situación de las tomas. Y en ese contexto hemos sido claros que vamos a respetar la ley, la resolución de los tribunales y por eso hemos procedido a los desalojos cuando así se ha requerido. Pero en el caso de la toma de San Antonio, hace mucho tiempo el gobierno planteó la necesidad de llevar adelante un plan habitacional y por eso me dio entre las partes para ver si era posible adquirir el terreno. Lamentablemente el precio exigido por los propietarios del terreno está muy por sobre el valor de mercado y en ese contexto se tomó la decisión que se anunció ayer, que es proceder a utilizar un instrumento que confiere nuestro ordenamiento jurídico, que es la expropiación, y por lo demás, desde el punto de vista de casos en que se ha aplicado, en el gobierno anterior se aplicó más que en el actual gobierno. Por tanto, la propuesta que ha hecho el gobierno se enmarca dentro de nuestro ordenamiento jurídico, se hace cargo de una necesidad social, evita una crisis humanitaria y establece un horizonte de solución. Porque finalmente la tarea de gobernar consiste en resolver los problemas con las herramientas que confiere la ley y que confiere la Constitución y nuestro ordenamiento jurídico. Bien, muchas gracias. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.